Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a platicar brevemente sobre dos temáticas. La primera es sobre la relación entre causas y efectos, mejor conocida como principio de causalidad, y la segunda temática es una breve descripción de un instrumento que se utiliza en la prospectiva para hacer análisis de problemas y que se basa en este principio de causalidad. El principio de causalidad establece la relación entre las causas y los efectos. Este principio es muy sencillo, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque es la forma en que nos respondemos al origen o a las causas de los fenómenos que observamos en la realidad. El principio de causalidad puede ser entendido bajo diversas perspectivas. Una de ellas es la del predeterminismo o determinismo absoluto, en donde se establecen cadenas causales o sucesiones de causas y efectos que a su vez se convierten en causas de nuevos efectos. Se trata de una relación lineal entre causas y efectos, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Otra manera de concebir el principio de causalidad la define la perspectiva del determinismo relativo, en donde, como podemos apreciar en el diagrama, lo que importa son las diversas combinaciones que se pueden hacer entre múltiples causas para generar diferentes consecuencias, diferentes resultados. Aquí no hay cadenas causales como tal, sino en realidad el concepto importante es el de las combinaciones. Y finalmente hay una tercera perspectiva del principio de causalidad que ha ido ganando una presencia importante en la investigación científica y que también es importante en la prospectiva. Esta perspectiva es la del indeterminismo, que describe aquellas situaciones en las que no se puede establecer con certidumbre una relación entre causas y efectos en determinado fenómeno. Ahora bien, pasando a la segunda parte de nuestra charla, el tema del instrumento a partir del cual aplicamos estos conceptos sobre el principio de causalidad. Este instrumento nos lo presenta Mójica en su texto de introducción a la prospectiva y aquí hemos hecho una adaptación para emplearlo de manera más sencilla en nuestro contexto de estudiantes de diseño industrial. La matriz de motricidad es un instrumento de análisis de problemas en donde se identifican una diversidad de factores que son relevantes dentro de ese problema. Normalmente estas listas de factores que son significativos al entender un tema o un problema y pensar en su futuro son listas muy extensas con fines solamente de mostrar un ejemplo. Aquí solamente hemos considerado una matriz de 4 factores, el factor A, B, C y D, que son los encabezados tanto de las columnas como de las filas en nuestra matriz de motricidad. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, normalmente esto se resuelve a través de un panel de expertos o un panel integrado por el equipo de investigación que está trabajando sobre un tema hacia el futuro, y lo que se va a ir haciendo es resolviendo la pregunta de que determinado factor tiene influencia en el resto de los factores. Hemos puesto X en las casillas en donde se preguntaría si el factor A influye en el factor A o el factor B influye en el factor B o el C o el D, porque eso es redundante, no tendría sentido en nuestro análisis, pero sí, como lo indican las flechas, preguntarnos si el factor A tiene una influencia en el B, en el C o en el D, y así para cada una de las filas. Esta relación de causalidad la vamos a expresar en nuestra matriz mediante ceros y unos. Se utiliza 1 cuando sí hay una influencia del factor hacia el otro, o 0 cuando no hay influencia. Una vez que esto se analiza,
se sacan los resultados, las sumatorias tanto de las filas como de los renglones, como de las columnas, y se tiene entonces un resultado final que nos indica dos datos para cada uno de los factores. Por un lado, cada factor tiene un total en la motricidad y cada factor tiene un total en la dependencia. O para expresarlo en otros términos, cada uno de esos factores influye en determinado grado en el resto y es influido por el resto de los factores. Luego, para hacer más accesible la información que resulta de este análisis, recordemos, es un instrumento de análisis, eh, lo que hacemos es presentar esta información a través de una gráfica. El primer paso es que hacemos un tabulado. En ese tabulado tenemos los dos factores, perdón, las dos dimensiones de cada factor, y luego eso lo podemos graficar. Al graficar la motricidad en el eje horizontal y la dependencia en el eje vertical, pues ya podemos visualizar cada uno de estos factores en este plano, en esta gráfica, y luego, para hacer más accesible la información, podemos partir en cuatro zonas, en cuatro sectores esta gráfica, y cada uno de estos sectores nos permite identificar de una forma más accesible la información que hemos analizado. Podemos ver que del lado derecho, en la parte inferior, está lo que denominamos zona de poder, que es en donde se encuentran aquellos factores, como es el caso del factor A, en este ejemplo en abstracto, que tiene una alta influencia, pero una baja dependencia. Y también tenemos del lado izquierdo, en la parte superior, la zona de dependencia, en donde está el factor D, que tiene una alta dependencia, pero una baja motricidad, es decir, poca influencia sobre el resto de los factores. Luego están estas dos zonas, tanto la zona de conflicto como la zona de descarte, que nos permiten identificar factores que se encuentran en situaciones distintas. La zona de conflicto muestra factores como el B, que tienen tanto una elevada motricidad como una elevada dependencia. En realidad, estos factores requieren ser analizados con mayor profundidad porque están jugando un papel ambiguo. Mientras que en la zona de descarte, en este caso el factor C, lo que nos muestra es que se trata de factores que tienen poca influencia y poca dependencia. En realidad son factores que tienen poca relevancia dentro de nuestro problema. Esta técnica se utiliza para hacer un análisis de las relaciones estructurales entre los diferentes factores o aspectos que constituyen parte de un problema y nos sirve para determinar o encontrar posibles fuerzas directrices, es decir, factores cuya influencia o cuya presencia es relevante en el movimiento hacia el futuro del tema que estamos analizando.